Un saludo cordial para todos mis estudiantes de 10º grado. Esta vez les traigo un tutorial sobre tabla periódica moderna. La tabla periódica es la clasificación de los elementos químicos de acuerdo a su estructura atómica y a sus propiedades periódicas. Inicialmente vamos a hablar de dos conceptos, metales y no metales, que representan dos grandes grupos que se demarcan en la tabla periódica. Pero, ¿qué significan estos conceptos en la química? Hablamos de metales cuando los elementos, al reaccionar, tienden a perder electrones. Es decir, cuando un elemento químico se combina con otro y pierde electrones, se comporta como un metal. Y llamamos no metales a aquellos elementos químicos que al reaccionar ganan electrones. Es decir, que cuando un elemento químico se combina con otro y gana electrones, se comporta como un elemento no metálico. ¿Cómo ubicamos los metales y los no metales en la tabla periódica? En la tabla hay una escalera bien demarcada que separa al aluminio del silicio, al germanio del arsénico, al antimonio del telurio y al polonio. Y vamos a decir que todos los elementos que están ubicados hacia la izquierda de la escalera son los metales y los elementos que están hacia la derecha de la escalera son los no metales. Observémoslo en la tabla directamente. Tenemos aquí la escalera bien demarcada que se inicia en la parte alta del grupo 3A y finaliza en la parte baja del grupo 6A. Entonces, decíamos que los elementos ubicados hacia la izquierda de esa escalera son los metales. Concluimos que los metales se ubican en la parte media e izquierda de la tabla periódica. Y los elementos ubicados a la derecha de la escalera son los no metales. Concluimos que los no metales se ubican hacia la derecha de la tabla periódica. Si me piden ejemplos de metales, los buscamos en la parte media e izquierda de la tabla. Entonces tendremos el aluminio, cobre, plata, oro, hierro, potasio, magnesio, etc. Y ejemplos de no metales los buscamos hacia la derecha de la tabla periódica: carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, flúor, cloro, bromo y yodo. Muy bien, ahora sí, lo más importante, vamos a hablar de la estructura general de la tabla periódica moderna. Iniciamos diciendo que en la tabla los elementos se ordenan de acuerdo a su número atómico en forma creciente, es decir, se ordenan de acuerdo a la cantidad de protones que hay en el núcleo de los átomos de los elementos, de menor a mayor. El hidrógeno está de primero porque tiene un protón, el helio está de segundo porque tiene 2, el boro tiene 5 protones, el flúor tiene 9, el potasio tiene 19 protones, el yodo tiene 53 protones. En conclusión, el número atómico en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Podemos decir también que la tabla periódica se diferencia en columnas verticales llamadas grupos y en filas horizontales llamadas periodos. Hablemos primero de los grupos. Los grupos son las columnas verticales de la tabla periódica. Hay 18 columnas. Se designan con números romanos y las letras A y B.
¿Qué indican los grupos? Los grupos indican la cantidad de electrones de valencia que poseen los elementos. Recordemos que los electrones de valencia son los electrones ubicados en el último nivel de energía. Miremos entonces, el hidrógeno y el potasio se ubican en el grupo 1A porque tienen un electrón de valencia. El magnesio tiene 2 electrones de valencia por estar en el grupo 2A. El boro y el aluminio tienen 3 electrones de valencia, el oxígeno y el azufre tienen 6 electrones de valencia y así sucesivamente. Los grupos se dividen en grupos A y B. ¿Por qué? Porque los grupos A son llamados grupos representativos de la tabla periódica porque en ellos se aprecia una periodicidad perfecta. El grupo 1A tiene un electrón de valencia, el grupo 2A 2 electrones de valencia, el grupo 3A 3 electrones de valencia y así sucesivamente. Y la periodicidad es perfecta porque los electrones de valencia de los elementos que forman los grupos A siempre se ubican en los subniveles S y P. Y los grupos B son llamados elementos de transición, que incluyen las tierras raras, que son los grupos ubicados en la parte inferior de la tabla, porque en ellos se pierde la periodicidad debido a que sus electrones de valencia se ubican en los subniveles D y F. Finalmente, hablamos de los periodos, que son las filas horizontales de la tabla periódica. Se designan con números arábigos del 1 al 7 e indican la cantidad de niveles de energía que poseen los elementos. Es decir, los elementos ubicados en un mismo periodo tienen la misma cantidad de niveles de energía. Por ejemplo, en el primer periodo solo está el hidrógeno y el helio porque ellos tienen un nivel de energía. En el periodo 2 está el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, etc. Todos tienen 2 niveles de energía y así sucesivamente. Finalmente decimos que el periodo es el que determina el orden en que se ubican dentro del grupo los elementos químicos. Por ejemplo, en el grupo 1A está el hidrógeno de primero, tiene un nivel de energía. El potasio está de cuarto porque tiene 4 niveles de energía. Los invito a ver la segunda parte de este tutorial para que puedan resolver con facilidad el taller evaluativo propuesto por su maestro. Muchas gracias.